Sí. Buenas tardes a todos. Es un gusto volverlos a ver a cada uno. Y a los que están conectados, pues qué bueno también que están con nosotros. Enrique les hablaba de lo del extractor, de los extractores, porque sí quiero, es que hemos escuchado algunas personas que han dicho que se siente frío, pero realmente ahí sí ya no podemos hacer mucho porque es necesario que tengamos circulación de aire. Los extractores lo que hacen es sacar el aire caliente y eso hace que se genere una corriente fría porque de las ventanillas de ahí llega, chupa aire, y tenemos también algunos ventiladores, aunque hoy tenemos apagado pero eso hace que circule aire, pero es necesario porque entonces se saca el aire, se está rotando por la seguridad de todos. Lo mejor es, pues, si alguien sufre así como de mucho frío, pues que venga más abrigadito, que venga preparado. ¿Cómo dices? Si las personas que tengan más problema de frío, sería muy bueno que se hagan más a este lado, sería mejor. Pero bueno, eso es lo que queríamos decirles. Y lo otro es que como hay personas que nos ven por Facebook, compartan rápidamente a los amigos que quieran invitar para que estén presentes en la enseñanza y enseguida ya pues ponemos el celular en pausa, lo bajamos, volumen o lo apagamos. ¿De acuerdo? Gracias, esposita, por ese amén. Tú sí eres solidaria conmigo. Bueno, muy bien. Todos sabemos que este no ha sido un año fácil, ¿cierto? No creo que para nadie, para nadie. Algunos, naturalmente, han tenido más inconvenientes que otros. Otros, pues, han tenido que sufrir pérdidas, incluso de familiares. Y realmente ha sido complicado. Ha sido un año adverso a lo que esperábamos. Y es que cuando nosotros hablamos de adversidad, ¿qué estamos diciendo? Estamos hablando de algo contrario a lo que esperamos, de algo que es poco favorable. Pero somos conscientes de que no podemos escapar de esto. De pronto hay adversidades en que podemos salirnos de alguna manera, pero de esta adversidad de la epidemia no. Eso ha sido para todo el mundo. Lo que toca es cuidarnos, protegernos, pero sí ha causado problemas ya también de tipo económico en muchas familias. Entonces no ha sido nada fácil y como les digo, pues a todos nos ha tocado asumirlo y enfrentarlo. Y de eso precisamente quiero hablarles hoy, de cómo es que debemos enfrentar el día adverso en nuestras vidas, porque hay una forma de enfrentarlo. Hay una manera que nos dice la palabra para enfrentarlo. Pues eso es lo que vamos a ver hoy, cómo enfrentamos el día adverso. Y cuando hablamos del día adverso, no hablamos de un día o el problema que vivimos un día. Hablamos de una temporada en donde pareciera que Dios no estuviera a nuestro lado, porque todas las cosas se están complicando, difíciles, todo sale mal. Hay veces, ¿no les ha pasado que hay días que uno dice, pero ¿por qué todo como al revés? Como que nada me está funcionando, no nos podemos recuperar. Y en la Biblia vemos el ejemplo de Job. Job tuvo que pasar una adversidad bastante fuerte, y eso que Job era un hombre recto delante de Dios, dice la palabra. Pero el enemigo quiso probarle. El enemigo fue y le dijo al Señor que él apenas estuviera pasando por dificultad, iba a renegar de Dios. Y Dios le dijo, no va a ser así. Sin embargo, él dijo, déjeme probarlo, yo lo voy a probar y va a ser así. Pero Job no renegó de Dios. Job aguantó, resistió y luego Dios le compensó todo ese sufrimiento que él tuvo que pasar. Y Dios a veces permite que pasemos ciertas cosas, pero también siempre hay una respuesta de parte de Él, hay una recompensa que viene de parte de Él cuando nosotros estamos pegados a Él y no estamos renegando de Dios. Y hay veces que no lo entendemos, ¿cierto? Hay veces decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Yo no puedo entender si yo estoy haciendo bien las cosas. Pero no vemos que hay cosas que Dios también nos guarda.
Porque a veces como que nos centramos en lo malo, pero no vemos lo bueno que también puede haber alrededor y que Dios nos está protegiendo. Dios permite que pasemos unas cosas, pero también nos preserva de otras cosas. Y yo sé que en algún momento pasaste cosas que en el instante o en el momento que la estabas pasando no las podías entender, pero que luego pudiste ver que la mano de Dios estaba ahí en ese momento. Amén. Hay una historia en mi familia de hace muchos años que fue con mi papá. Mi papá tenía que viajar mucho allá en Colombia por su trabajo y en una ocasión tenía un viaje a la costa en Colombia un lunes y el viernes, él estuvo esperando hasta el viernes en la tarde que le llegaran los viáticos para ese viaje y no le llegaron. Y él se puso a pensar este fin de semana y dijo, ¿sabe qué? Yo no voy a viajar, no voy a tomar ese vuelo porque yo a cualquier parte de Colombia voy sin que me pasen los viáticos, ya después pues me los dan, pero a la costa no, la costa es muy costoso. Bueno, él dijo, yo a la costa no me voy sin viáticos y entonces no viajo. Y el vuelo era el lunes a las 8, 7, 8 de la mañana, no me acuerdo. Y ese día, ese lunes, ese avión despegó del aeropuerto de Bogotá y se fue y se estrelló contra un cerro, los cerros orientales de Bogotá. Y no quedó uno solo vivo. Todos se mataron. Mi papá veía las noticias y agarró el tiquete, el pasaje y decía, yo tenía este vuelo, yo me iba a matar ahí. Yo estaba destinado a morir ahí. Y sin embargo el hecho de un disgusto, porque a él le molestó mucho que no le hubieran dado esos viáticos, algo que aparentemente parecía demasiado malo, fue muy bueno, le salvó la vida. ¿Cuántas veces Dios nos está protegiendo de esa manera? Y nosotros nos quejamos, renegamos, decimos, ¿por qué me tuvo que pasar esto? Y Dios lo que estaba era cuidándonos, preservándonos. Y es que Dios actúa de esa manera, pero a veces no lo podemos entender. Y una gran herramienta que tenemos los cristianos para enfrentar esos días que parece que, como se dice popularmente, que nos levantamos con el pie izquierdo, ¿no? Hay una herramienta que tenemos fuerte, poderosa, y es la palabra de Dios. Ni un amén. La palabra de Dios. Y es que la palabra carga una unción que se le mete a uno en los huesos, se mete en tu espíritu y te fortalece la fe. También como que te da una valentía para enfrentar las cosas. Tú te levantas cuando estás fortalecido con la palabra y dices, ¿sabe qué? Y es que yo no voy a tener miedo nunca más. Yo me voy a enfrentar a esta situación y voy a salir adelante porque estás fortalecido por esa palabra. Y es que yo les digo algo, con Dios, el día que nos es adverso, se nos puede volver en el día más glorioso de nuestras vidas. Amén. Pero ese día adverso siempre requiere de un espíritu que pocos tienen. Fíjese, muy pocos tienen. Es un espíritu o que pocos operan. Pero ese espíritu lo tuvieron los 30 valientes de David, pero en especial 3. 3 de los 30 valientes de David, dice la palabra que menciona en 2 de Samuel, capítulo 23. Y estos 3 personajes tuvieron algo que era de fuera de categoría, era algo impresionante, su valentía, como otra raza de guerreros. Y cuando yo leo este pasaje en la Biblia, yo digo, no, la palabra está hablando de los congregantes de fe del reino. Otra raza de guerreros valientes, arrojados, que enfrentan situaciones con Dios en ellos. Y Dios está hablando de ti, fíjate. Dios está hablando de ti. Tú vas a ser un guerrero poderoso, extraordinario, que no le vas a tener miedo a ninguna batalla en la vida. Por eso quiero que diga, yo soy un guerrero invencible. Y que lo creas, yo soy un guerrero invencible. Y es una realidad que cuando Dios ve en nosotros
una actitud decidida a obedecerle y amarlo también. Precisamente lo veíamos anoche cuando los líderes y servidores que estuvimos conectados en una conferencia con el apóstol Springer desde Argentina, y veíamos cómo realmente cuando nosotros estamos buscando la presencia de Dios, buscando adorarle, lo estamos adorando, eso nos da como una fuerza tremenda para enfrentar la adversidad, porque también nos va a dar una fe, nuestra fe como que se fortalece, y es una fuerza que no nos podemos explicar muchas veces. Y así sucedió con estos 3 valientes de David que les comento, y vamos a ver un poquitico la historia, rápidamente la historia de cada uno de estos 3 valientes de David. Quiero que me acompañen a 2 de Samuel 23 y leamos los versos 15 al 17. Dice así: y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Es que David manifestó un deseo. ¿Quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? O sea, del agua de su región, de su tierra. Era como decir, es que esa agua es tan rica, tan cristalina, tan fresca. A mí me pasa a veces que yo digo, ¿quién me diera un ajiaquito de esos que se venden en Bogotá bien ricos, ¿no? Cuando uno extraña la comida de la tierra, ¿no? Es la verdad. Pero entonces así le pasó a David. Y dijo, ¿quién me diera de beber de esa agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Sigan. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Fíjese esto, David no dio ninguna orden. David no dijo, ustedes vayan y me traen agua del pozo de Belén. No, él manifestó un deseo. Pero estos hombres se miraron y dijeron, ¿qué? ¿Le entramos? Sí, entrémosle. Era pasar el campamento de los enemigos, de los filisteos, enfrentar esa situación. Y sin embargo fueron y le trajeron a David el agua que él estaba deseando. Y dice que más él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, 17, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? O sea, para David decía, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se atrevieron a hacer eso? Yo manifesté un deseo, pero ustedes arriesgaron su vida por eso. Y dijo, mejor no, yo no bebo esa agua, no soy digno de beber de esa agua. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Tenía que ser muy valientes para haber hecho esto. Arriesgar su vida para traer agua al rey. ¿Por qué? Porque lo amaban. Y no necesitaron, como les digo, de una orden, sino que simplemente vieron un deseo y quisieron ir y satisfacerlo a riesgo de sus propias vidas. Entonces nosotros nos deja una lección. Nosotros no debemos estar buscando lo que podemos o no podemos hacer, sino satisfacer los deseos de Dios, los deseos de nuestro Dios, su voluntad. Que a fin de cuentas, cuando nosotros satisfacemos los deseos de Dios, es para nuestro propio beneficio. Quiero que vayamos un poco atrás, también ahí en 2 de Samuel, y veamos al primero de los 3 valientes. El primero de los 3 valientes se llamaba José Basebet, y dice 2 de Samuel 23, 8. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿no es un día adverso cuando nos llegan 800 malas noticias? O cuando nos llegan 800 cuentas de una vez. Y es que hay días de días, hay días bien difíciles, bien complicados. Días que incluso a veces nosotros mismos provocamos. Y dirán, ¿pero cómo? Claro, con nuestras actitudes. Hay una ilustración de un padre que estaba desayunando y el hijo riega la taza de café y le cae sobre la ropa al papá. Y hay 2 maneras que las puede tomar.
Una en que puede decir, no, pues tranquilo, ten más cuidado la próxima vez, hijo, no pasó nada, ya me voy a cambiar y listo, y me relajo. O la otra es que se enfurece y dice, ¿por qué usted es que nunca se da cuenta? ¿Por qué me regó esa agua de café? Miren lo que hizo. El hijo pues sale triste, se va para la escuela, llega mal, está deprimido ese día. El hombre sale furioso de la casa porque le tocó cambiarse, sale más tarde, sale rápido, va y se estrella. Mejor dicho, todo empieza a salirle mal. Llega a la oficina de mal genio, regaña a medio mundo y es un día pésimo, un día adverso, donde están las 800 cosas malas que le están sucediendo. ¿Y cuántas veces no tenemos nosotros a veces ese tipo de situaciones? Y entonces todo empieza a salir mal. Y eso pues lógicamente es algo que nadie desea. Pero el hombre aquí de la historia dijo, José Batseba dijo, voy a hacer de este día adverso un día histórico, que quede plasmado en las páginas de la Biblia. ¿Cómo lo asumió? Él lo asumió de esa manera positiva. Y dijo, yo prefiero morir que huir. Yo voy a enfrentarlo. Pero para esto, ¿qué pasa? Se requiere de una gran fe, ¿cierto? Para enfrentar un día así y una situación de esas. Y mucha gente no la tiene. Y mucha gente por eso no la enfrenta. Y este hombre sí lo hizo. Hay gente, por ejemplo, que viene a la iglesia porque Dios lo sanó, o porque Dios le restauró su matrimonio, le hizo algún milagro. Eso es bueno. Pero de pronto vienen las batallas en su vida, vienen los problemas. Y entonces se empieza a soltar y a decir, ¿sabe qué? En esta iglesia Dios no me está ayudando. Es como que tengo que irme para otra. O todo me está saliendo mal. O empiezan a hablar mal de Dios. No, yo creo que eso de ir a la iglesia no funciona. Eso Dios ahí no se mueve. Eso a la larga es un cuento. No creo mucho en eso. Y empieza a tener después un día malo que se convierte en una semana mala y luego en un mes malo. Y entonces se apartan de Dios. Los que estaban sirviendo dejan de servir. Pero hay otros que al contrario dicen, no, yo no voy a huir. Yo sé que estoy pasando adversidades, pero yo me voy a quedar, pase lo que pase, porque yo soy de los que cuando pongo la mano en el arado no miro hacia atrás. No miro hacia atrás. Sigo construyendo la obra como lo hizo Nehemías al enfrentar el ataque de sus detractores. Y entonces a estas personas, este tipo de personas, Dios les da una gracia especial, una unción y una fe sobrenatural. Y yo me pregunto, ¿tú la deseas, iglesia? No todos la desean. Este grupo la desea. Qué bueno, los felicito por querer esa fe sobrenatural. Y ustedes empiezan a animarse a tener esa fe sobrenatural, porque la van a necesitar para enfrentar la adversidad. Mentira, yo sé que ustedes también la tienen. Y esos son los valientes que llegan y se levantan temprano a buscar el rostro de Dios. Yo quiero felicitar a los varones, sobre todo que esta semana, el martes, estaban en la oración a las 4:30, que fue un grupo que yo le decía a mi esposa, estoy contento porque bastantes varones hubo conectados en Zoom en esta oración. Y me gustó eso, me gustó mucho eso, porque se necesita ser valiente también. Se necesita ser valiente para pelear contra Sabanás, ¿no? Decirle, Sabanás, te vas, te largas y me levanto yo, porque voy a buscar el rostro de mi Padre. Voy a enfrentar mis situaciones en el trono de la gracia. Amén. Varones que adoran, que sirven y saben cuando Dios está actuando y va a actuar en sus vidas. Y sobre todo qué bueno cuando Dios a veces nos ve sirviendo en medio del dolor, que le estamos adorando en medio del dolor. Ellos se vuelven como una señal al cielo. Y el Padre dice, ¿saben qué? Este es un valiente. A este yo le voy a derramar mi bendición. Aquí va, porque este se está levantando a buscar mi rostro, ¿no? Voy a cambiar su lamento en alegría, en gozo. Voy a darle mi favor y también la fe que él necesita para que haga proezas. Y esa fue la fe que tuvieron los 3 valientes de David. Se volvieron hacedores de proezas. Y una proeza es algo que nunca has hecho antes. Eso es una proeza. Algo que tú nunca hiciste y dices, lo voy a hacer ahora.
¿Por qué no lo dices? Di, yo soy un hacedor de proezas. Tienes que confesarlo. Que cuando tú lo confiesas empiezas a creértelo, ¿sabes? Y estos valientes un día que oyeron a David decir, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? Es que me imagino la escena, ¿no? Los tres mirándose ahí. Sí, nosotros somos capaces. Claro que sí. Y se fueron al campamento filisteo, donde había al menos 10,000 de estos filisteos. Y se metieron allí con una mirada, yo creo que una mirada rugiente, ¿no? Desafiante. Ellos miraban de lado a lado a ver cómo vamos a entrar aquí. Pero que nos sientan que estamos seguros, firmes. Y esa es la mirada que tú tienes que tener cuando enfrentas la pobreza, la enfermedad, las situaciones difíciles, una mirada desafiante, porque tú tienes que saber cuál es el Dios que va contigo, que te acompaña, ¿no? Y decirle decirle al diablo, Satanás, te has levantado contra mí, pero no tienes idea con quién te metiste. Un hijo de Dios decidido a enfrentar lo adverso. Un hijo de Dios que dice, Dios me sostiene, Dios me mantiene firme, porque podrás venir, tú Satanás, podrás venir con espada y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿no? Y vas a ver que Dios, cuando tú actúas de esa manera, Dios empieza a darte sorpresas, victorias. Y yo sé que el que le está creyendo, Dios le va a dar victoria en las próximas horas. En las próximas horas. Y dilo, Dios me va a dar una victoria en las próximas horas. El segundo de los tres valientes lo encontramos en 2 de Samuel 23, 9. Vamos a verlo. Se trata de Eleazar. Eleazar no vino, ¿no? Ahí está Reina y está el nieto. Aquí tenemos un Eleazar, un valiente. Después de este Eleazar, hijo de Dodo, a Joquita, uno de los tres valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Seguimos con el siguiente, con el 10. No, era solo el 9, ¿no? El que les había dicho. Muy bien. Donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Dice que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Imagínense eso, después de batallar y batallar y batallar, que la mano se le quede pegada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. El pueblo había huido. Eso pasó como cuando David mató a Goliat. El pueblo había huido, dejaron a David solo. Pero cuando vio que lo derrotó, y aquí como Eleazar derrota también, ahí sí el pueblo regresa, ¿no? Valiente, vamos por el botín, vamos ahora sí, que lo logramos. ¿Lo logramos? Lo logró uno, claro, a nombre del pueblo, pero no fueron tantos los valientes. Pero dice que se regresaron a recoger el botín, y este fue Eleazar. Él se quedó a defender al pueblo de Dios y quedó solo, él quedó completamente solo. Y es que lo que hace un valiente cuando todos huyen, los demás huyen y el valiente a veces se queda solo. Y fíjese que es que los cobardes andan juntos, los cobardes siempre andan acompañados, porque son cobardes. Y entonces para enfrentar cualquier cosa mejor estar acompañados que solitos. Y andan juntos, pero los valientes casi siempre se encuentran solos. Y el anterior valiente, José Basebet, tomó la lanza y Eleazar tomó la espada y comenzó a batallar. Y recordemos qué es la espada para nosotros. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios, que también fue la que tomó Jesús cuando en el desierto le dijo a Satanás, escrito está, ¿no? Él le citaba la palabra. Dice la escritura aquí que acabamos de leer que cuando el valiente terminó de matar a sus enemigos, la espada se quedó
pegada a su mano. Hay historiadores de esa época que dicen que ese hombre quedó con una espada en la mano. Que había un hombre que existió con una espada pegada a la mano, que no se la pudieron despegar. Ese fue Elíasar. Esto es una enseñanza que nosotros debemos atesorar y que significa que yo y la espada somos uno solo. Yo y la palabra uno solo somos. Y así tiene que ser. Dilo, yo y la palabra somos uno solo. Tú tienes que meterte en la palabra, caminar con la palabra, ser uno con la palabra, y entonces vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar. El tercer valiente, este fue Sama, el hijo de Age, y está en 2 de Samuel 23, 11 al 12, que dice: después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Él también se quedó solo. Todos huyeron, y este hombre dijo: no, yo sí me quedo. Y hay un terreno de lentejas, pues las lentejas es comida, es productividad, entonces voy a defenderlo, me voy a quedar defendiéndolo. ¿Y sabes qué? Es que nosotros tenemos que levantar gente celosa de los territorios, del territorio que Dios te ha dado. Tú tienes que tener celo de ese territorio. Si tú tienes una casa de fe, por ejemplo, o donde quiera que tú sirvas, debes levantarte y decirle a Satanás: este lugar es mío, porque todo lo que pise la planta de mi pie me pertenece. Dios me lo dio. Y es lo que tú tienes que decir: si Dios me lo dio, me pertenece y lo voy a defender como sea. Cuando en tu casa haya peleas, haya pleitos, disgustos, discusiones, crisis familiares, tienes que pararte en tu casa y decir: Satanás, este lugar es mío y aquí no te metes tú. A ver. Exactamente. Amén. Porque así tiene que ser. Tú tienes que defender tu territorio. Tú no puedes permitir que el diablo se meta en tu casa y haga lo que quiera. Que acabe con tu familia, con tus hijos. Que siembre pleitos en tu familia. Disensiones ahí. Cosas que no son de Dios. Dios no quiere que tú vivas en ese ambiente. Pero eso tú tienes que hacer también tu parte. Y tú tienes que pararte y decirle: Satanás, aquí no te metes. Yo soy un hijo de Dios. Esta casa le pertenece a Jesús. Jesús es la cabeza de esta casa y te largas en su nombre. Amén. ¿Sabes qué hacen algunas personas que son diferentes al resto? ¿Qué los hace diferentes? La fe. La fe que tienen para enfrentar ese día malo. Y Pablo nos dice, por eso que debemos enfrentarlas con armas espirituales. La adversidad hay que enfrentarlas con armas espirituales. Lo menciona en Efesios 6:13. Vamos a verlo. Efesios 6:13, que dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Aquí es claro, nos dice Pablo que hay una armadura que Dios nos ha dado. Una armadura, la armadura de Dios. Muchos ya conocen aquí cuál es la armadura de Dios, pero otros no la conocen. Dios nos ha dotado de armas espirituales para enfrentar la adversidad. Y luego lo primero que nombra en el siguiente versículo, que es en Efesios 6:14, es que te ciñas con la verdad. Dice que te ciñas los lomos con la verdad. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es lo primero que nombra. Y esto es porque en el día adverso, como que uno quiere mentir. El enemigo te quiere hacer caer en una trampa. Cuando la gente a veces enfrenta un problema, una adversidad, como que le fluye a veces las mentiras. Fíjese, por ejemplo, a una persona que la cachan y la cachan robando algo y lo detienen. No.
No, no era lo que creía. Eso no es así. Yo no estaba en esas, yo no estaba robando, ¿no? Y que lo primero que fluye la mentira. Y sin embargo la palabra dice ceñirnos con el lomo de nuestros lomos con la verdad. Y el enemigo quiere que tú caigas en esa trampa de la mentira, para que la mentira te termine de envolver y te termine de consumir. Pero los que andan amarrados a la verdad de Dios no van a caer en estas trampas del enemigo. Eso es lo bueno. Luego nos dice ahí mismo en Efesios 6:14 que te debes cubrir el corazón con la coraza de la justicia, vestidos con la coraza de la justicia. Porque en el día adverso el enemigo va a querer atacarte como con sentimientos extraños, ¿no? A confundirte. Y entonces es cuando tú dices, pero no me parece justo. No me parece justo que esto esté pasando o que le esté pasando a fulanito. Y empiezas a ver tu propia justicia y no ves la justicia de Dios, ¿no? Y la justicia que nosotros tenemos que entender, en la que tenemos que caminar, es en la justicia de Dios, que es la misma que Jesús ganó en la cruz. La misma justicia que activa la gracia de Dios para tu vida. Luego vemos lo que dice Efesios 6:15 ahí enseguida. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los pies nos afirman al piso, ¿no? Saben que la gente que tiene firmeza de lo que dice, de lo que habla, de lo que predica, que testifica de Dios, son embajadores de la paz del Señor. Y la gente los anhela, la gente quiere. Cuando tú estás hablando cosas buenas, cuando tú estás hablando con la palabra, cuando estás afianzado, es firme en tus convicciones, la gente te quiere escuchar. Pero cuando estás titubeando, ay, es que Cristo te ama. Yo no creo que me ame. Ay, sí, de pronto no. ¿Ya? Tú tienes que ser firme, firme, entero en tus convicciones. Y entonces te vuelves un embajador de la paz del Señor donde vayas. Efesios 6:16 enseguida dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Tú sabes que Satanás es cobarde? ¿Sabías eso? De lejos, él mira a un hijo de Dios de lejos. Lo que pasa es que si le das un medio chancecito, medio al abrir la puerta, se mete. Dice, uy, este está descuidado. Este bajó la guardia. Ahora sí me puedo meter. Pero él es cobarde. Te mira de lejos. Él te respeta. Él respeta tu posición de hijo de Dios. Ahora tú tienes que hacértela respetar también, ¿no? Y entonces desde lejito se empieza y agarra, ¡ting!, y te manda los dardos, las flechas, ¿no? Te tira flechitas. Y entonces, cuando tú tienes ese escudo de la fe, tú dices, me podrá mandar lo que quiera, pero esto va a pasar y Dios está conmigo. Y esto que me acontece es temporal, totalmente temporal, y se va a volver en bendiciones de parte de Dios y voy a obtener mi milagro. Eso es hablar en fe. Y eso es lo que se refiere a esta palabra. Ese es el escudo de fe que tú tienes que portar. Y entonces así los dardos de fuego pierden fuerza, porque el escudo los apaga. Dardos de fuego, pues se apaga el fuego y ya no tienen efecto. Luego Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con el yelmo de la salvación nos cubrimos la mente, la mente en el día malo. Que no vengan pensamientos raros que el diablo también nos va a querer mandar. Pensamientos como de locura, de suicidio, de depresión. Entonces, ese yelmo de saber de que tú eres salvo, que tú eres un hijo de Dios, te va a ayudar a quitarte o que no caigan esos pensamientos en tu mente. Y luego dice la espada del Espíritu. La espada es la única de estas herramientas de las que le he hablado que no es
no es defensiva. La espada sirve para atacar también, ¿no? Y en el día del verso, lo que hablo es lo que determina todo. Lo que sale de mi boca es lo que va a ocurrir. Recuerden que lo vimos hace 2 semanas que estábamos hablando de los tropiezos que tenemos que enfrentar. Y uno de los tropiezos es nuestros pensamientos y nuestras palabras. Las palabras que decimos. ¿Qué vas a hablar tú? Pero si tú hablas palabra de Dios con la espada del Espíritu, tú estás atacando lo que tienes que atacar. El problema, la adversidad. Porque es que en la adversidad te digo algo. En la adversidad hay una tendencia de la gente a hablar cosas negativas. Ah, no, es que yo sabía que no me iban a dar ese trabajo. No te salí, ya lo sabía que no me iba a salir, ¿no? O que ese negocio se iba a caer. Porque a mí siempre me pasa eso. Es lo de siempre, ya lo sabía. O dices, no, es que parece que Dios no me ama. A mí no me tiene en cuenta. Porque siempre me pasa todo lo malo. Y esa es una tendencia de mucha gente, hablar lo malo. Pero veamos lo que le dice Dios a Moisés respecto a los espías que no dieron un parte positivo cuando fueron a ver la tierra de Canaán. ¿Recuerdan esa historia, no? Que se fueron 12 espías a ver el territorio. Los mandaron, Moisés dijo, van a ver y van a explorar esa tierra. Y 10, ¿se acuerdan que llegaron y dieron un parte negativo? No, eso está lleno de gigantes, son como langostas y eso nos van a tragar, eso no va a ser posible. ¿Cuántas veces tú no has dicho, no se puede? ¿No? Pero 2 dieron un parte diferente, que fueron Josué y Caleb. Pero ¿qué les dijo Dios a los que dieron el parte negativo? Ahí está en Números 14, 29 y 30. Vamos a verlo. Acompáñenme. Dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Dios no los dejó entrar. No los dejó entrar. Digo, no van. Se mueren en el desierto. ¿Qué vas a hablar tú? ¿Qué parte vas a dar tú de los sucesos? ¿Lo positivo o lo negativo? ¿O quieres entrar a la tierra prometida? Yo creo que todos queremos entrar, ¿cierto? Por eso tenemos que declarar lo positivo de la palabra de Dios. Decir, yo no tengo miedo. Escrito está. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquel que no escatimó a su Hijo para darlo a nosotros, ¿cómo no nos va a dar a nosotros todas las cosas? Tremendo. Y en este tiempo que hemos tenido que estar con mascarilla, con tapabocas y todo, claro, es importante, pero la mejor mascarilla que podemos tener es la palabra de Dios. La espada que tenemos que levantar en el día malo. Así, por ejemplo, si a ti te hablan de una enfermedad o que aparezca un problema grave en tu vida, tú tienes que levantar la espada, decir sí, pero la palabra no dice eso. La palabra dice que podrán caer 1000 a mi derecha, 10,000 a mi izquierda, pero a mí no me tocará. Eso no quiere decir que no seamos cautos, que tenemos que ser cautos, pero no andar con temor. ¿No? Tú tienes que decirle al diablo de la manera que Jesús le dijo en Lucas 4:8. Dice ahí, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y eso es lo que tú tienes que decirle. ¿Sabes qué, Satanás? No me fastidie, lárgate, porque yo le pertenezco a Jesús. Y a mí no me vas a poder tocar. La sangre de Cristo me protege, me cuida, me protege de todo mal, de todas tus acechanzas. Y tú no tienes cabida, porque la palabra dice, resistid al diablo. ¿Y qué pasa? Huirá porque es un cobarde. Amén.
Démosle un aplauso al Señor. Vamos a... Quiero que veamos Esther 4, 10 al 14. Ay, no. ¿Y lo tienes ahí? Porque no traje la... Esther 4, 10 al 14. Esta es una historia, a mí me encanta este libro de Esther, tiene tanta riqueza, bueno, como toda la palabra, pero aquí hay algo muy interesante. Dice que entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo a aquel que a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Estella era la mujer del rey, pero sin embargo tenía que pedir audiencia para ver a su esposo. Increíble, ¿no? Entonces tenía que, si el rey extendía el cetro, decía, sí, puede pasar. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiese en Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Esther tenía un propósito que tenía que cumplir. Y eso fue lo que le dijo Mardoqueo: tú tienes que ir, tú tienes que hablar, pero si no lo haces, Dios va a usar a otra persona. De malas, se fregó, se fue, no la usó, perdió la oportunidad, que venga el siguiente. ¿Ah? Y entonces dice: mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Quién sabe si para esta hora has llegado. Te ha puesto Dios para esta hora y tú no vas a hacer lo que tienes que hacer. ¿A qué voy con esto? Esther supo recibir el consejo de Mardoqueo y salvó a su pueblo por ese consejo. ¿Saben? Para enfrentar la adversidad no solo hay que saber recibir una palabra, que es muy bueno recibir una palabra, claro que sí, una palabra que puede ser profética, incluso que alivie nuestras angustias, sino a veces también es necesario saber recibir un buen consejo. Y eso fue el caso de Esther. Ella recibió un consejo no de un profeta. Aquí no está hablando que le dieran una profecía, sino fue su tío Mardoqueo. Y con ese consejo, por hacer caso a ese consejo, ella salvó a su pueblo. Ahora, naturalmente tenemos que saber de quién recibimos un consejo, ¿no? No todo el mundo nos puede dar un buen consejo. Y en el día adverso, muchas veces nos aconsejan lo peor, ¿no? Pues, si está tan mal la cosa, mejor tómate un frasco de veneno y ya. O te presto un revólver y solucionado, finish. Hay consejos que son terribles. Dice Proverbios 14:15: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Qué bueno que esta es una iglesia de avisados. Pero Dios sí nos dice que pidamos consejos a personas sabias, a personas que puedan ayudarnos para tomar decisiones importantes. Dice Proverbios 8:33: atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecéis. Y no lo menosprecéis, porque a veces el orgullo no nos deja recibir un consejo. No, yo mejor no le voy a decir nada, no voy a comentarle nada a este porque no quiero que conozca mi debilidad, no quiero que me vea vulnerable. Eso es orgullo. O también a veces la terquedad no nos deja, porque la gente está dando un consejo y empieza: no, pero tampoco es que sea así. No, lo que usted me está diciendo no creo que sea lo correcto. Yo creo que es como yo lo pienso. Y entonces téngale, estrellada completa. Tenemos que dejar orgullo y terquedad a un lado y pensar que no solos a veces podemos resolver nuestros problemas. La palabra nos dice: busquemos consejos para enfrentar la adversidad. En Lucas 5:4
Pedro recibió a Jesús en la barca. Fue la noche en que conocemos el pasaje. Pedro estaba pescando y no había pescado nada. Se le había pasado la noche tirando la red a un lado, al otro, siendo un pescador experto. Y yo me imagino lo negativo que él estaba ya, a cierta hora ya cansado, diciendo definitivamente yo estoy muy de malas, ¿no? Este sí es un día terrible, ¿qué voy a hacer? No voy a tener hoy para comer, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que a veces como que le echamos ganas a nuestro trabajo, hacemos las cosas y no nos resulta? Digo que más que todos los que a veces, o los que somos empresarios o vivimos de pronto de comisiones o cosas de estas, es más difícil. El que tiene su sueldo, pues bueno, bien o mal ahí le llega su sueldo. Pero hay personas que tienen que trabajar y luchar y no ven el resultado. Y entonces viene como un desespero. Yo me imagino que a Pedro le estaba pasando eso. Pero, ¿qué sucedió? Por el hecho de que Pedro recibió a Jesús en la barca y lo escuchó. ¿Por qué lo escuchó? Porque Jesús le dijo: echad vuestras redes, soltadlas. Por haber recibido la palabra, a pesar de que ya había tirado la red a la derecha, a la izquierda, él recibió esa palabra y dijo: este hombre no sabe de pescar. No sé quién, pero no creo que sepa mucho de pesca. Yo sí sé. Sin embargo, voy a hacerlo y en tu nombre la voy a echar. Y echó la red. ¿Y qué pasó? Dice ahí el relato que las redes estaban que se reventaban, repletas, llenas de peces, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que cuando nosotros estamos atravesando un momento difícil, viene a nuestra vida una palabra de Dios. Y si la obedecemos, escúchame bien, si la obedecemos, va a cambiar nuestras circunstancias. Pero tú tienes que creerlo. Esa es tu parte, tienes que creerlo. Porque la palabra es poderosa. Y el Señor que dice: yo te doy mi palabra, yo te la mando y no volverá a mí vacía. Tú verás qué haces con la palabra. Pero cuando te sueltan una palabra, tú tienes que levantarte y decir: esto es para mí y voy a caminar en esa palabra. Voy a salir adelante con esta palabra. Voy a lograr mi propósito y mis circunstancias van a cambiar. Porque tú lo dices en tu palabra. Cuando tú dejas que la palabra se te meta hasta bien adentro, es decir, que la absorbes completamente. Porque no solamente debemos aprender a recibir, sino también debemos aprender a absorber la palabra. Entonces, la palabra no vuelve vacía, se queda en tu vida hasta que produzca, hasta que dé fruto. Lo que pasa es que a veces nos desesperamos y que viene la palabra y queremos salir de aquí y después ya tener el resultado. No, Dios tiene sus tiempos. Hay procesos que vivir, pero que da fruto. Si tú lo has recibido, te da fruto, te lo aseguro, hasta que prospere. Y te digo algo, que lo que Dios envía del cielo tiene que prosperar en tu vida necesariamente. Y todos los que saben recibir una palabra como Pedro, Dios los va a prosperar. Dios los va a prosperar. Dios no es un Dios que miente. Dios no nos da estas herramientas para decir: miren lo bonito, una literatura preciosa, como digna de Nobel. Darle Nobel a todos los escritores de la Biblia sería interesante, ¿no? Nobel de literatura. No, no se trata de eso. Se trata de revelación a tu vida. Como decía, los que se acuerdan del pastor Eliseo, de revelation a tu vida. Que llegue esa revelation a tu mente, a tu corazón, y que te cambie tus circunstancias. Iglesia preciosa, tú tienes que saber algo, que tu día adverso va a terminar. Va a terminar. Va a tener un final. No siempre va a ser ahí permanentemente. Vas a estar en adversidad. Y yo sé que tú lo sabes, o si no, no estuvieras acá. No creo que tú vengas pensando: voy a la iglesia, pero mis circunstancias siempre van a ser las mismas. ¿Cierto que no?
Yo sé que a veces parece que todo ha estado en tu contra, pero Dios te dice algo. Viene el final de esta temporada que has estado viviendo. Se está acabando. El infierno ha venido en contra tuyo con todo, pero tú has permanecido y todo va a cambiar. Vamos a ponernos de pie. Dios te va a dar la victoria si tú atiendes la palabra, su palabra. Si te vuelves un hacedor de esa palabra, porque el tiempo malo no va a acabar contigo, ten la seguridad. Tú lo tienes que creer hasta el último momento. Puede llegar ya un momento que dice, esto ya no tiene remedio, estoy en las últimas. Para Dios no, porque Él no ha dicho la última palabra y Él te va a levantar si tú permaneces firme a Él. Quiero decirte que si tú estás pasando hoy por un tiempo de adversidad, el Señor te dice que tu crisis hoy será un milagro. Un milagro que dará gloria y testimonio a Dios mañana. Pero tú tienes que ser fiel, fiel a Él. Debes creer, debes obedecer. Y Dios te va a sorprender. Y esa es la palabra que te quiero dejar hoy para ir concluyendo. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Dilo, Dios me va a sorprender. Dios me va a sorprender. Porque ese es nuestro Dios. No es un Dios de banalidades, es un Dios de proezas, de proezas. Y cuando menos pensamos que se pueden dar las cosas, cuando nos vemos en el momento más crítico, más difícil, Dios te sorprende. Dios entra y voltea tus circunstancias para la gloria de Él. Yo no sé si tú has venido con tristeza, has tenido crisis, has pasado temporadas muy difíciles y hoy buscas una palabra, pues Dios ya te la ha soltado. Dios te dice que con Él todo lo vas a poder, porque todo lo puedes en ese Jesús, en ese Cristo que te fortalece. Si tú nunca has tenido un encuentro con Dios, una relación con Jesús, tú no estás aquí por casualidad. Hoy es el día que tú le digas, Señor, yo no he aprendido a tener una relación contigo, pero hoy necesito que tú entres a mi vida, que tú entres a mi corazón, que tú me reveles esa palabra. Cambies mis pensamientos, porque necesito que mis circunstancias cambien. Yo no puedo seguir en lo mismo. Mi vida tiene que ser distinta y la única forma es contigo. Si tú has entendido eso hoy y nunca has hecho un pacto con Jesús, nunca has dicho, yo te recibo en mi corazón como mi único Señor y mi Salvador, pues yo te hago esta invitación hoy, sobre todo a los que vienen por primera vez, que nunca lo hayan hecho. Ya casi todos lo hicimos en algún momento de nuestras vidas. Y yo te invito a que tú lo hagas hoy, que digas, yo quiero eso. Yo quiero esa relación con Jesús. Levanta tu mano ahí donde estás. Levántala. Si tú quieres hoy recibir a Cristo en tu vida, levántala. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a hacer esta oración y la hacemos todos. Vamos a colaborar, pero quiero que tú allí, tú repitas con tu boca. Tú vas a repetir, porque la palabra dice, confesando con nuestra boca y creyendo con el corazón, somos salvos. Vamos a hacerlo. Amado Padre, en esta tarde quiero darte gracias por tu palabra que ha entrado en mi vida, que ha penetrado a mi corazón.